Podría decir, bueno, yo tengo 25 años de estar en la iglesia. Otro podría decirnos, yo llego casi a 40 años. Y otros podrían decirnos, ah, no, yo tengo 60. Y es verdad, tenemos hermanos y hermanas en nuestra iglesia que ya van por 60 años de participar activamente en la iglesia. Otros tienen 30, otros tienen 25, otros tienen 10, etcétera. El tiempo juega un papel en la vida cristiana sumamente importante. El tiempo suyo y mío juega un papel sumamente importante. Muchas veces yo estoy bajo esta situación de salud y comienzo a darle vueltas a muchas cosas. Y un día esto me puse a pensar, Dios, yo tuve tiempo de hacer muchas cosas para tu obra y no sé por qué razón no las hice. Y posiblemente hice otras que quizás no fue de tu agrado. Pero este momento que yo estoy viviendo sirva de lección para que yo pueda decir, Señor, rehacer mi salud, mi vida, rehacerla para hacer las cosas que yo tuve oportunidad de hacer y no hice. Invitación al crecimiento espiritual. Es posible que usted diga, como yo tengo 30 años o 50 o más años de estar en la iglesia, yo he participado en cursos, en seminarios, en avivamientos, en congresos, en reuniones inmensas, he participado en tantas cosas y el depósito espiritual de mi vida se ha llenado. Yo creo que me voy a dar unas vacaciones, me voy a apartar un poquito de la iglesia y voy a dejar que otros sigan adelante. Si eso sucede, es un error, es una equivocación. Entre más aprendemos de la Biblia, nos damos cuenta que más necesitamos conocer de Dios. Nadie puede decir, conozco a Dios de tal manera que es suficiente. Nadie puede decir, yo supero a todos los creyentes del mundo en cuanto a conocimiento de Dios, porque yo he estudiado la Biblia durante 30 o 40 años. Nadie puede decir eso. Entre más estudiamos la Biblia, más necesitamos. Nos damos cuenta que, ay Dios, qué maravilloso es esto. Yo digo siempre, he estado leyendo muchos libros muy buenos libros. Compré hace poco unas Biblias de estudio. Son Biblias con mucho material, con la participación de muchos autores, siervos de Dios, de experiencias tremendas. Nos dan ahí su conocimiento, dándonos algunos temas, etcétera. Y yo digo, Diosito, ¿cuánto me hace falta a mí conocer de ti? A pesar de que me gusta leer constantemente la palabra de Dios. Me doy cuenta que soy el que menos sabe y que el que más necesita conocer de Dios. Tengamos esa visión. Estudiamos la Biblia, la palabra de Dios, las cosas que el mundo está viviendo. Muchas personas hacen preguntas y a veces, o la mayoría de las veces, no tenemos respuesta adecuada. Es necesario estudiar más la Biblia. Es necesario meterse más
en el depósito del poder de Dios por medio de la oración. Es necesario conversar con el Señor Jesucristo. Y vea usted lo que Pablo, el apóstol Pablo, está haciendo. Nos está dando una invitación en este cumpleaños. Una invitación al crecimiento espiritual. Fíjense que hay unos versículos en la Biblia escritos por el apóstol Pablo. Se encuentra en Hebreos, capítulo 5. Voy a leer para ustedes. Capítulo 5 de Hebreos, del verso 11 hasta el 14, por ahí. Voy a decirles algo. Permítanme su atención y vean lo que dice el apóstol Pablo. Él está regocijado por el crecimiento del pueblo de Dios. Gracias a Dios por este hombre. Se preocupó por darnos la palabra de Dios, por mostrarla, por enseñarla, por vivirla, por caminar con nosotros día y noche, conociendo más y más en la práctica diaria de lo que es la palabra de Dios en nuestra vida cristiana. Acerca de esto tenemos, dice Pablo, verso 11, capítulo 5, Hebreos, acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír. Oiga, no es que está regañando a nadie, está emitiendo su pensamiento al recibir testimonios de aquella iglesia. Y Pablo decía en su mente, posiblemente tus hermanos se den por satisfechos al hablar como me están hablando. Pero yo tengo una respuesta para que ellos piensen. Y es por eso que se expresa de la siguiente manera. Acerca de todo esto, tenemos mucho que decir. Pongan atención a eso. Tenemos mucho que hablar. Difícil de explicar por cuánto os habéis hecho tardos para oír. Conozco tanto de lo que es la enseñanza de la Biblia que cuando ya me hablan de eso estoy un poquillo sordo, como que no le pongo atención. Mira, eso me lo han dicho un montón de veces. Mira, mis maestros de la iglesia, de la escuela dominical, el pastor, etcétera, me han enseñado eso un montón de veces. Por favor, no me hables de eso más. Nos volvemos tardos, dice el texto, para oír. ¿Qué dice la palabra tardo? ¿Cómo explica usted la palabra tardo? Si usted busca cualquier diccionario, usted va a encontrar la siguiente explicación. Tardo quiere decir torpe, quiere decir perezoso, quiere decir lento. ¿Verdad que no? Se fue el audio. No estamos Ya está. para nosotros. Que Pablo nos hable así. Pablo, yo tengo 40 años de estar en la iglesia. Hermano Pablo, con todo respeto, yo tengo 60 años de estar en la iglesia. Mira, Pablo, voy cumpliendo 30 años de vida en la iglesia. ¿Y me estás diciendo que yo soy torpe? Era ese fondo. Qué bonito. Bien. A veces queremos ponernos a la defensiva, pero no. No, veamos por qué razón somos lentos para oír, lentos para escuchar, tardos, torpes, perezosos.
lentos en sus audiciones, oirán o oír sin entender. Vamos a unirle a esto, saltar unos versos para luego regresar. Verso 12. Porque debiendo ser, dice el apóstol, ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Qué hombre más franco, ¿verdad? El apóstol Pablo. Qué bárbaro. Algunos dirían que atrevido para hablar. Y otros dirán, se te fue la mano, Pablito. Me estás tratando un poquillo como que no me agrada. No, es que ahorita llegamos a donde él quería llevarnos. La frase debiendo ser ya maestros enfatiza la relación entre el discípulo y su maestro. Se busca que el discípulo iguale a su maestro. La enseñanza del apóstol es que el discípulo se identifique tanto como pueda con Cristo. Y el maestro, Cristo, interviene. Y escuche lo que dice el mismo apóstol en Corintios. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cristo nos da su inteligencia y nos pide que le imitemos. Y presenta en varios pasajes de la Biblia que le imitemos. Y un día, hablando con sus discípulos, él dijo lo siguiente: si pidiereis en mi nombre todo lo que pidáis en mi nombre, os será concedido. ¿Qué le parece? Pídale poder a Dios. Y si usted le pide poder a Dios, no dude, Dios se lo va a dar. Pídale riquezas. Hablemos de riquezas materiales. Pídale riquezas. No dude, Dios le va a dar riquezas. ¿Conoce la historia del señor Welchis? La hemos repetido varias veces. Este hombre quería ser misionero. Por alguna razón, los directores de la Junta Misionera le dijeron: de momento no hay espacio para ti. Tal vez más adelante. Seguramente lo vieron joven, con muy poca madurez. En fin, algo le dieron. Y le dijeron: debes esperar. Y aquel joven vino a su casa y oró al Señor: Señor, ¿por qué, si yo quiero ser tu siervo, por qué estos que son los directores me rechazan, me ponen tropiezos? Voy a cambiar, Señor. Voy a hacerme empresario. Y habló con el pastor. Y el pastor predicó un sermón sobre mayordomía. Y el joven llama al pastor: pastor, lo que usted dijo es cierto. ¿Cómo voy a mentir? Yo no voy a mentir. No voy a usar la palabra de Dios para mentir. Es cierto, pastor. Y si yo pongo a prueba todo esto, Dios me concede lo que le estoy pidiendo. Haga la prueba. Entonces aquel joven le dice: pastor, yo quiero que usted ore por mí y ponga mi vida en las manos de Dios, para que Dios me bendiga, para que yo sea un empresario
multimillonario. Es lo que yo quiero. El pastor oró por aquel joven y aquel joven comenzó a trabajar. Y en su casa comenzó a sembrar uvas. Y cuando estaban maduras las recogía y hacía paquetes y se iba de puerta en puerta a vender uvas. Y así fue como inició. Hoy es Welch's. Es el apellido de Welch's. No solamente fabrica los vinos Welch's, jugos de uvas y muchos otros productos de otras frutas. Y es más que multimillonario. Paga los diezmos. Y los diezmos de ese hombre son millonarios. Es que en la tierra, yo no sé por qué razón, nosotros los seres humanos desconfiamos tanto de que Dios puede darnos poder. Poder sobre todas las cosas, desde lo material hasta lo científico, hasta los niveles espirituales más altos que podamos llegar de la mano del Señor. La iglesia tiene el poder de Dios, tiene la promesa de Dios que no hemos usado por alguna razón. Dice Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. El Señor nos invita a que seamos imitadores de Él, que le probemos, que le provoquemos, que le desafiemos. Y nosotros queremos o pretendemos desafiar otras fuentes, otros medios, y no el medio que el Señor nos está ofreciendo. Hebreos 13, verso 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Somos imitadores para crecer en la vida espiritual. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia y en la iglesia, en la vida de la iglesia, hombres y mujeres. Tenemos muchos ejemplos para seguir la invitación al crecimiento espiritual. Otro verso que quiero comentarles. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto, dice Pablo, en la palabra de justicia, porque es niño. Inexperto en la palabra, estar aún en la materia básica. Hebreos capítulo 6 dice, menciona brevemente de esa materia temas como estamos dándole vuelta a los rudimentos doctrinales. Pablo ahora les llama rudimentos doctrinales como el arrepentimiento, como la fe, como el bautismo, como la resurrección, y así sucesivamente. Y él dice, no, ya vosotros tenéis edad, ya vuestra mente está más arriba, ya vuestra mente está más sólida, más estable, más llena de Dios. Ya tenéis argumentos para definir y comprender la esencia, la sustancia, la existencia de Dios. Ya tenéis argumentos suficientes para decir, Jesucristo es el Señor de mi vida. Ya tenéis suficiente material para mostrarle al mundo que Jesucristo forma parte de la intimidad de tu ser. Por eso es que enseña la Biblia, arrepentidos y creed al Evangelio. Estamos celebrando 72 años y el apóstol Pablo está con nosotros y nos está abrazando y nos está reconociendo y nos está elogiando, pero nos está recordando el crecimiento espiritual. Es esa invitación permanente, no solamente para los novatos, para todos los maduros, los que están llenos de fe, los que son con experiencia adquirida,
los que saben entender la soberanía de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Qué agradable. Pablo, te felicito, Pablo, pero más que todo, Pablo, gracias, gracias, porque no escatimas tu tiempo ni tu sabiduría para que nosotros hoy nos gocemos y le digamos al mundo y le digamos a nuestra sociedad, Jesucristo es el soberano. Jesucristo es el Rey de Reyes, el Salvador único y absoluto. Bueno, consejos tan lindos que nos da el apóstol Pablo. Sigue diciendo el apóstol, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Madurez, experiencia en la palabra compartida. Ya no somos niños que se nos da leche, ahora se nos da alimento sólido y ahora exigimos más porque nuestros niveles de alcance espiritual y de conocimiento de la palabra de Dios son muy especiales. Gracias a Dios por esa bendición. Sigue diciendo el apóstol, sentidos ejercitados. Para alcanzar esos niveles de la mano del Señor, necesitamos ejercitar nuestros sentidos. Nuestro sentido de la oración, nuestro sentido de la comprensión, nuestro sentido del gozo, nuestro sentido de la alegría. En otras palabras, nuestro sentido de la vida. El sentido de la vida. Usted y yo estamos llamados a entender el significado de la vida por una sola razón, porque usted y yo somos seguidores y siervos del Señor Jesucristo. Y cuando usted cumple tantos años, su madurez creció tanto que usted, oiga, es una persona de mucho, conviene decir de mucho respeto. En la vida secular conocemos a hombres que estudiaron tanto, que se especializaron tanto, que dieron su vida a enseñar y llegaron a ser admirados, reconocidos. Su reputación creció y creció y creció. Eso en la vida secular. En la vida espiritual, usted va a crecer para la gloria de Dios y no para la gloria humana. Y usted va a lograr tantas y tantas cosas que muchos dirán, pero ¿cómo hace? ¿Cómo hace? Es que está de la mano del Señor y es obediente. Practica el sentido de la obediencia. Es humilde, no es prepotente. Practica el sentido de la humildad. Y qué hermoso es cuando usted dice, estoy caminando de la mano del Señor. Algo más quería decirles, y es lo siguiente. Cristo nos da a todos, sin distinción, su inteligencia. Es nuestro maestro y nos pide que le imitemos, como vimos en Efesios anteriormente. Sed imitadores de Dios. Cuando usted viene a la vida cristiana, sucede algo muy importante. De acuerdo al crecimiento que usted va adquiriendo de la palabra de Dios, usted va dejando ciertos hábitos a un lado. Los va sacando de su vida. Ciertos hábitos que usted sabe que le hacen daño. Y de repente, tal cosa a mí no, y eso yo no lo practico. Mira,
tal situación. No, ya en eso yo no participo. ¿Por qué? ¿Quién le prohibió? Nadie. El crecimiento espiritual, el ejercitar los sentidos para Dios, le está ayudando a ser un creyente columna de la iglesia del Señor. Y Efesios capítulo 4 y verso 13 nos dice así, hasta que todos, fíjese bien, hasta que todos, no unos cuantos. El apóstol Pablo está pensando en la iglesia como un todo. No está diciendo 4 o 5 hermanos aparte, el resto que se vayan. No, hasta que todos. Y sigue diciendo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Una iglesia cimentada en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia cimentada en el conocimiento del Señor Jesucristo es una iglesia estable. Es una iglesia gloriosa. Es una iglesia, como dice el apóstol Pablo en Efesios 5, sin mancha, sin arruga y que no le va a provocar problemas de vergüenza al Señor. Qué bonito. Cómo me gustan a mí los escritos del apóstol Pablo. Me llenan y me alimentan. Algo más que queríamos decir es lo siguiente. Hebreos 6:1 llama a eso, le llama una meta. A todo lo que hemos mencionado, una meta. La meta de todo creyente en Cristo. ¿Cuál es? Y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y Efesios 3 dice, hasta que todos lleguemos a la plenitud del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es esa meta? La perfección. Ya usted logró ser perfecto delante de los ojos del Señor. Y usted está bien garantizado de las promesas y bendiciones del Señor. Iglesia. La iglesia es un conjunto de hombres y mujeres que voluntariamente se reúnen y basados en la fe de nuestro Señor Jesucristo, en su doctrina, nos comprometemos voluntariamente con el Señor a ser fieles sus siervos, a predicar, a enseñar, a discipular, a promover el crecimiento de la vida espiritual. Gracias a Dios por esta gran verdad. Bueno, y dice el texto, para que lleguemos a la estatura de un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Señor Jesucristo. Y ahí termina el discurso del apóstol Pablo, dándole a aquella congregación una palabra de elogio y a la vez una palabra de estímulo y de desafío. Gracias por lo que han logrado, les dice el apóstol. Gracias. Me siento complacido. Me siento feliz. Tengo que dar el testimonio de ustedes a otras iglesias donde vaya, porque ustedes han sido fieles y son fieles. Pero a ustedes yo les hago la invitación. Vengan siempre al conocimiento y al crecimiento de la vida espiritual. Al punto de que usted pueda llegar a la presencia de Dios, a orar con solicitud, a hablar con Dios con gozo, a hablarle con alegría, y que usted no use
No use las cosas temporales de la vida material. No use sus dolencias, sus padecimientos. No los use. Eso no vale. Lo que vale en la presencia de Dios es esa fe sólida. Es esa conciencia de que usted cree y ama al Señor Jesucristo. Es esa convicción profunda de que todo lo que viene es para que usted diga: Dios, te doy gracias. Y usted tenga una capacidad superior para comprender, para entender la circunstancia que la sociedad está viviendo. ¿Verdad que hay mucho que hacer? 72 años de estar en la iglesia bautista de la ciudad de Guadalupe. ¡Qué bárbaros! ¡Qué aguante de hombres y de mujeres! 72 años de dar gloria al Señor y de tener acciones de gracias y de resistir al enemigo y decir: Dios, tú estás con nosotros. Podemos palpar tus palabras y sentir el efecto de tu amor y de tu cariño en nuestra vida. Hermanos, Dios bendiga con toda la fuerza que esta palabra representa. Dios bendiga a cada uno de ustedes, a los que están ahí en la pantalla, a los que por alguna razón no están ahí, que son fieles al Señor, que están en casa. Dios bendiga, fortalezca sus vidas, sean fieles y alimentemos el ministerio de la iglesia y digamos: Señor, esa invitación al crecimiento espiritual también es para nosotros, que estamos cumpliendo 72 años. Estamos en la tercera edad. Pero el Señor no toma en cuenta eso. Lo que toma en cuenta es su actitud y su corazón limpio y su mente limpia. Dios les bendiga.